dominante tipo A y un homocigoto dominante B, vamos a encontrar que el hijo resultante va a ser AB. Se va a expresar los dos y a eso es a lo que llamamos codominancia. ¿Hay alguna duda con la codominancia? Todo claro. Bueno, entonces, Ingeniera, sí, dígame. entonces sería como dos tipos de, ¿cómo digo? Como una variedad del mismo dominante. Digamos que es un fenotipo más. Tengo el alelo, tengo dos dominantes y al unirse los dos, se van a expresar los dos, entonces me da otro fenotipo. Por ejemplo, tengo el fenotipo de A, solo A, tengo el fenotipo solo de B y al unirse los dos, como hay una codominancia, los dos se expresan, entonces me da un fenotipo distinto al de A y al de B, que sería AB. No sé si está claro ahí. Pues más o menos. A ver otra vez la pregunta. O sea, es que mi pregunta es, ¿por qué existe un dominante A y B? O yo pensé que solo era un tipo de dominante. Sí, ahorita le voy a explicar por qué. Voy a explicar esto y yo creo que con esto lo va a entender. ¿Por qué? Usted me pregunta, ¿por qué existe un A y un B si nosotros hemos venido trabajando con el dominante Sí, y el exacto. recesivo, Ajá, ¿verdad? Nosotros, exactamente. esa es las teorías de Mendel clásicas. Pero Mendel, a esas teorías surgieron algunas variantes, algunas excepciones. Entonces se dieron cuenta que las teorías de Mendel no eran universales. Y este es un ejemplo. Bueno, el primero, que era la dominancia incompleta, no cumple con la teoría de Mendel, sino que tengo, tengo dos alelos que al unirse, heterocigotos, me da un fenotipo distinto, dominancia incompleta, que no cumple con Mendel. Ese fue el primer ejemplo. Segundo ejemplo, o segundo caso, es la codominancia. ¿Por qué? Mendel me decía, yo tengo un dominante y tengo un recesivo del mismo gen, ¿verdad? Y entonces o se expresa el dominante o se expresa el recesivo cuando ambos están juntos. Y punto, eso era todo con Mendel. Ahora tenemos una excepción que es la codominancia, que yo voy a tener dos dominantes distintos que se van y cuando se unen se van a expresar los dos dominantes distintos. Y a estos dos dominantes distintos resulta que ellos también tienen un recesivo. Entonces ya estamos hablando de tres alelos para un solo gen. Y a eso es a lo que llamamos alelos múltiples, que tampoco cumple con lo de Mendel. Mendel decía que eran dos, el dominante y el recesivo. Ya vimos que pueden haber dos dominantes, que es codominancia, pero también puede presentarse el caso que para un gen, en lugar de encontrarse solo dos alelos, un dominante y un recesivo, van a haber tres o más alelos. Y eso se llaman alelos múltiples, que corresponde nuevamente al tipo de sangre. Este es uno de los ejemplos más clásicos, que es, por ejemplo, lo que usted me preguntó. Va muy de la mano con lo que usted me preguntó. Debería de tener yo A, que es dominante, y un A recesivo, y ese es el tipo de sangre. O un B dominante y un B recesivo, que es mi tipo de sangre, y un O dominante y un recesivo, que ese sí lo hay. Entonces, para este, yo tengo tres dominantes para un solo gen. Para un solo gen tengo tres dominantes. Estos tres, cuando hay tres o más, es lo que le llamamos alelos múltiples, que ya es otra excepción, ¿verdad? De otra variante de lo que explicó Mendel. Entonces, para este caso yo tengo tres distintos, donde dos son dominantes, AB son dominantes, y tengo un O que va a corresponder al alelo recesivo. Vamos a ver si tengo un poquito más a detalle acá. Bueno, aquí solo tengo explicados los alelos. Dice que partiendo de que el patrón hereditario de las leyes de Mendel, lo que Mendel estableció antes, ¿verdad? Las características
hereditarias eran reguladas únicamente por dos alelos, el dominante y el recesivo. Ahora se toparon con que hay algunas excepciones que le llamaron alelos múltiples. Y dice, entonces, ¿qué son los alelos múltiples? Una característica hereditaria regulada por más de dos alelos, que en este caso tenemos el alelo A, el alelo B y el alelo O. Por esta razón, solo se pueden estudiar poblaciones, para esta, ¿verdad? Razones, solo se pueden estudiar poblaciones con el número de individuos que permite manifestación de estas características. Entonces, acá con el tipo de sangre, nosotros ya vimos que hay una variante de Mendel, que hay un alelo A, un alelo B dominantes y el O recesivo, que en total son 3 alelos llamados alelos múltiples. Pero además de eso, estos alelos múltiples tienen expresión fenotípica. Entonces, por eso las podemos estudiar, que las vamos a ver ahora. Y dice que entonces estas características permiten estudiarlo. Y aquí solo tenemos ya en conclusión, los alelos múltiples se definen como la presencia de 3 o más alelos de un gen en un individuo de una población. Veamos acá. Entonces tenemos, aquí ya tenemos los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos es el fenotipo de estos, de estos genes, de este gen, de estos alelos correspondientes al gen. Tenemos el dominante A, el dominante B y el recesivo O, 3 alelos para un gen. Fenotípicamente tengo A, tipo de sangre A, tipo de sangre B, segundo tipo de sangre AB, sería el tercer tipo de sangre correspondiente al tercer fenotipo, y tipo de sangre O correspondiente al cuarto fenotipo. Y tienen ellas sus características. Entonces, el tipo de sangre A va a presentar anticuerpos anti-B, el tipo de sangre B, anticuerpo anti-A, el tipo de sangre AB no presenta anticuerpo, el tipo de sangre O, anti-A y anti-B, anti-A y anti-B. Antígenos, otra variante de su expresión fenotípica. El tipo de sangre A va a presentar antígeno A, el tipo de sangre antígeno B, el AB, AB, antígeno AB, A y B, A y B, y el O no presenta antígeno. Solo para familiarizarnos un poquito, antígeno, ciertas moléculas en la superficie que desencadenan la formación de anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas que forman parte del sistema inmune, es para defendernos. Detectan algo que no es de nosotros, de nuestro organismo, es como un enemigo o un intruso y lo combaten. Entonces, para entender un poquito más de esto, bueno, tenemos entonces los tipos sanguíneos con sus posibles genotipos y fenotipos. Entonces recordemos que tenemos el alelo A dominante, el alelo B dominante y el alelo O recesivo. Al unirlos, entonces, ¿qué puedo tener? Yo puedo tener dos dominantes A o un heterocigoto dominante y recesivo, que su fenotipo va a ser simplemente A, que ya va a ser entonces, que va a ser A, que corresponde a su tipo de sangre A. Luego con el B lo mismo, tengo los dos dominantes B, el heterocigoto B dominante con el O recesivo y su fenotipo que ya sería correspondiente a su tipo de sangre B. Puedo unir los dos alelos, pueden llegarse a unir los dos alelos dominantes, que aquí es donde entendemos nosotros ya la codominancia. Tengo los dos alelos dominantes unidos y se expresan fenotípicamente, porque la codominancia dice esto, ¿verdad? Unimos dos dominantes distintos que se van a expresar fenotípicamente y entonces yo tengo mi tipo de sangre AB. Y o bien puede suceder, que ya eso ya lo hemos visto en Mendel, en donde se unen los dos alelos recesivos, que en este caso es el O, y obviamente tengo mi tipo de sangre O. O sea que quien es tipo de sangre O sabe con certeza que los dos alelos que componen su fenotipo O son los dos recesivos. No tienen nada ni de A ni de B, son dos recesivos. Lo mismo con el AB, perdón. Quien tiene tipo de sangre AB ya sabe que sus dos alelos que componen su genotipo del tipo de sangre es A y B. Ya no hay más que. Ahora acá sí
da un homocigoto dominante o tengo presente el alelo O no expresado. Bueno, entonces para entender mejor a los tipos sanguíneos, les tengo un pequeño videíto que vamos a ver a continuación. Este video lo estoy jalando directamente de internet, entonces por si se cuela ahí algún anuncio, me van a perdonar. Déjenme, lo voy a colocar primero. ¿Cómo lo? Es que no sé, algo me está tapando acá. ¿Qué hago aquí para poderlo poner? Permítame, voy a tener que salir. Quiero ver. ¿Y si lo doy solo así? Los humanos son bastante similares. Confirmen si se oye, por favor. Y cuando se trata de sangre, sabemos que existen diferentes variantes. Permítame, lo voy a regresar. 8 para ser exactos. Y me de confirman. muchas formas, los seres humanos son... ¿Lo escuchan? Sí, ingeniera, sí se oye. Ah, vale, perfecto. Se los dejo entonces. Son bastante similares entre sí. Y cuando se trata de sangre, sabemos que existen diferentes variantes. Ingeniera. ¿Qué habrá pasado que ya no se escucha? ¿Será que porque yo le apagué mi micrófono? No, no tendría que ver, ¿verdad? Déjenme ver qué pasó. Bien, ingeniera, porque usted apaga su micrófono, ya no se escucha. ¿Cómo? Debe ¿Cómo? dejarlo encendido. ¿Qué me dijo? Disculpe. Para que se escuche, debe dejar su micrófono encendido. Ahora, si usted lo apaga, ahí ya no se escucha. Ah, perfecto. Entonces sí fui yo. Bueno, ahorita lo voy a poner. Lo voy a regresar un poquitito y voy a dejar mi micrófono abierto entonces. Es que hay mucha bulla aquí, entonces me da pena con ustedes, pero lo voy a dejar abierto. ¿Qué hago ahora? Play. Listo. 8 para ser ¿Ahora sí? exactos. No obstante, ¿qué es lo que significan todas estas? ¿Ahí sí lo están escuchando? Sí, ingeniera. ¿Y desde dónde se quedaron? ¿Está bien ahí para que con el volumen desde ahí o lo regreso todo? Todo ingeniera, porque solo lo puso y apagó su micro, no se escucha Ah, nada. ok, gracias. Ahora sí, entonces ahí va desde el principio. Formas, los seres humanos son bastante similares entre sí. Y cuando se trata de sangre, sabemos que existen diferentes variantes sin dudarlo. 8 para ser exactos. No obstante, ¿qué es lo que significan todas estas letras y signos?
Nuestros diferentes tipos de sangre provienen del hecho de que todos tenemos sistemas inmunológicos. Y mientras que todos trabajan igual de bien, no todos son iguales. Cuando objetos extraños como bacterias o virus entran al cuerpo, los glóbulos blancos producen anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen el objeto extraño y lo atacan para eliminarlo. Todas las células de tu cuerpo están cubiertas de antígenos. Estos son marcadores formados de proteínas especiales que funcionan como una especie de etiqueta diciendo: estas células son tuyas. Cuando tu sistema inmunológico detecta antígenos que no conoce, este desencadena la liberación de anticuerpos que atacan los invasores extranjeros y los marcan para atacarlos nuevamente en caso de que se muestren en otra ocasión, siendo este registro lo que impide enfermarlos. Ahora, existen dos tipos principales de antígenos que se forman en tus células sanguíneas y se llaman aglutinógenos, siendo ellos quienes activan los anticuerpos que sofocan a los invasores. Los dos tipos de aglutinógenos reciben los discernibles nombres de A y B. Por lo tanto, las células sanguíneas pueden tener un tipo de aglutinógeno, así como tener ambos, o bien podrían simplemente no tener ninguno. Y si tienes cualquiera de estos antígenos en tus células sanguíneas, eso significa que no tienes anticuerpos para ellos. Si lo hicieras, estos anticuerpos atacarían tus propias células. Por el otro lado, tienes anticuerpos que atacarían el tipo de antígeno que no posees. Por ejemplo, si tus glóbulos rojos tienen antígenos A en ellos, entonces tu tipo sanguíneo es A y tus anticuerpos atacarían a la sangre tipo B. Si tienes antígenos tipo B en tus células sanguíneas, entonces tu tipo de sangre es B y posees anticuerpos para la sangre del tipo A. Y si tienes ambos, eres tipo AB y no posees anticuerpos para ningún tipo de sangre. Algunas personas no tienen ningún tipo de antígeno. Sus genes codifican un aglutinógeno que simplemente no funciona y tienen anticuerpos para la sangre A y B. Este tipo de sangre recibe el nombre de tipo O. Y para mantener las cosas interesantes, existe otro conjunto de antígenos en tus glóbulos rojos que funcionan de diferente manera a los aglutinógenos. Estos se conocen como el sistema Rhesus o RH, el cual es una colección de 45 diferentes antígenos. Sin embargo, todos estos se producen como un solo grupo, así que o los tienes todos o no tienes ninguno. Si tus glóbulos rojos tienen los antígenos RH, decimos que eres RH positivo. Y si no los tienes, eres RH negativo. O bien, sangre positivo negativa. Y es así como terminamos con 8 diferentes tipos de sangre. A, B, AB y O. Cada uno con un tipo positivo y negativo. Cuando se trata de transfundir la sangre de una persona a otra, la compatibilidad es algo sumamente importante para prevenir una reacción seria, posiblemente mortal. Pero para encontrar el donador adecuado no importa mucho saber la letra que uno tiene, sino la letra de la que se tiene anticuerpos. Suena un tanto confuso, pero hay que explicarlo un poco más. El tipo sanguíneo AB no tiene anticuerpos A o B, por lo que puede aceptar sangre A, B, AB u O. Por el otro lado, el tipo de sangre O tiene anticuerpos A y B, y esto significa que solo puede aceptar sangre del tipo O. Y en cuanto a los antígenos RH, las personas de sangre positiva pueden aceptar sangre positiva o negativa, mientras que los tipos negativos están a salvo aceptando solo sangre negativa, porque mientras que pueden tolerar la sangre positiva, solo pueden hacerlo una sola vez. Después de eso, formarán anticuerpos contra los antígenos RH que recibieron, lo que significa que no podrán volver a aceptar sangre positiva nuevamente. El tipo de sangre más común es O positivo, el cual representa el 40% de la población mundial.
Por el contrario, AB negativo es el tipo sanguíneo más raro, con solo el 1% del mundo teniendo sangre de este tipo. El 9% de la población tiene el precioso y siempre necesitado tipo de sangre O negativo. Si posees sangre O negativo, podría ser un donante muy valioso, puesto que es el único tipo de sangre que puede ser dado con seguridad a cada ser humano en el planeta. Si te es posible, sal y realiza una donación de sangre, ya que todos tenemos tiempos de necesidad y tu donación puede salvar la vida de alguien. Héroes hay de todos los tamaños y de todos los grupos sanguíneos. Muy bien. Ahorita voy, permítanme. ¿Qué es esto? ¿Alguien me habló, no? Bueno. Ahora le voy a bajar un poquito el volumen. Y entonces, solo para ¿quién de ustedes conoce su tipo de sangre? A ver, que levante la mano virtual. ¿Quién conoce su tipo de sangre? A Anthony. ¿Quién más? Solo Anthony. Jordi, Glendy, Cristian. Vamos a ver, ya van más. 2, 4, 5. Solo 5. No puede ser. Y los demás no conocen su tipo de sangre. Quiero ver. Bueno, y de los que conocen su tipo de sangre, a ver, bajen la mano. Pero qué poquitos, eso no está bien ustedes. Tienen que saber su tipo de sangre. A ver, los que levantaron la mano, ahora levanten la mano los que tienen el tipo de sangre A. ¿Quién tiene tipo de sangre A? Andy tiene tipo de sangre A. Miguel. Edwin. Muy bien. ¿Y quién tiene tipo de sangre B? ¿Tipo de sangre B? Andy dejó su mano levantada. ¿O es tipo de sangre? No, ¿Quién ingeniera, tiene? tengo sangre, eso es lo que la A, se me olvidó bajar la mano. Ah, bueno. Está bien. ¿Y B? Nadie. ¿Y O? O Escobar Barrios. Emerson, Glendy, Anthony, sí, ya hay más. Ajá, 2, 4, 6, 7, 8, 9, creo yo. 7 participantes con la mano levantada. Y ahora bajen la mano. ¿Y los que tienen AB? ¿AB? No hay ninguno. Yo soy AB. Y los que tienen, ahora veamos, los positivos, ¿quiénes son los positivos? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Los positivos 8. ¿Y los negativos entonces? A ver, bajen la mano los positivos. ¿Quiénes son los negativos? Nadie. Muy bien. Bueno, yo soy negativo también. Entonces, permítanme, les voy a compartir acá. Y los demás no saben su tipo de sangre. Tienen que averiguarlo, tienen que hacerse la evaluación y saber por qué eso es importante. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Esto es el resumen de lo que vimos en el video en cuanto a los donantes y los receptores. Con esta imagen, en esta imagen nosotros podemos ver quién puede donar, a quién podemos donar y quién puede recibir. Por ejemplo, en el caso del O, si se recuerdan, el O negativo dice que le podía donar a todos y ese es al que le llaman el donante universal, porque O negativo le dona a todos y nadie va a tener problemas si recibe sangre del O negativo. Pero la persona que tiene O negativo y que le puede donar a todos, solo puede recibir sangre de otro O negativo. Entonces, este individuo es quien tiene más limitación a la hora de recibir una transfusión de sangre, porque solo lo puede recibir de su O negativo. Por ejemplo, el A positivo
puede donar A positivo y también a AB positivo y puede recibir de los A positivo y negativo y de los O. El A negativo puede donar a los A y B positivo, A y AB positivo y negativo y puede recibir solo de A negativo o de O negativo. Lo mismo para el B positivo. Veamos en el caso del AB positivo, este puede donar solo para AB positivo, pero puede recibir para todos los grupos, puede recibir de todos. O sea que esta persona es considerado el receptor universal. El que le da a todo el mundo, que todo el mundo puede recibir, es el donador universal, que es el O negativo. Y el que puede recibir de todo el mundo, que no va a tener problemas, es el receptor universal, que es el AB positivo. O sea, que él es el que está mejor, ¿verdad? Porque todo el mundo le puede dar. Muy bien. Entonces, esta es solo una información adicional, ¿verdad? Entonces, veamos acá, el resultado de una prueba de tipo de sangre puede ser utilizada en un juicio de paternidad como evidencia de que determinado individuo definitivamente no puede ser el padre del niño que se le adjudica. Nos puede ayudar, pero solo nos puede dar una idea, no es concluyente, ¿verdad? De acuerdo a las posibles combinaciones de los alelos que nosotros ya hemos visto del tipo de sangre. Quiero ver qué tengo adelante. Bueno, voy a salir de acá y voy a compartir. Permítame. Entonces, voy a compartir. A ver, de los que conocen su tipo de sangre, ¿quién conoce el tipo de sangre de sus papás? ¿Alguien conoce el tipo de sangre de sus papás? Nadie. Sí, Inge. A ver, dígame usted entonces. ¿Cuál es el tipo de sangre de sus papás? El de mi mamá positivo, el de mi papá O positivo. El de su mamá me dijo que es O positivo. A positivo. Y el de mi papá O positivo. ¿Es correcto? Ah, perdón. Bueno, su mamá es A positivo. Ajá. ¿Y su papá? O positivo. O positivo. ¿Y el suyo? A positivo. A positivo. Vean pues, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Andy. Muy bien, Andy. Entonces veamos acá con Andy. Aquí está su mamá. Aquí está su Es papá. Edwin, ingeniera. Ah, perdón, ¿quién? Edwin. Edwin es él. ¿Así? Edwin. Muy bien, Edwin. Entonces, tenemos que la mamá es A positivo, su papá A positivo y él es A positivo. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de las pruebas de paternidad, que en realidad no es una prueba de paternidad, sino que me puede ayudar a, sí, necesidad de hacer una prueba de paternidad, tener una idea, aunque no es concluyente, que efectivamente él es su hijo o definitivamente no lo puede ser. Entonces, por ejemplo, la mamá es A. Recordémonos que tenemos un alelo dominante A, un alelo dominante B y un recesivo, aquí voy a poner, y un recesivo O. Entonces, la mamá es A. Recordemos que su fenotipo es este, su fenotipo. Entonces, ella puede ser así o puede ser así. Y como su papá es O y sabemos que el O es un recesivo, para que se exprese el recesivo, como la estoy poniendo aquí.
y la mamá puede ser cualquiera de estos dos. Entonces, así como lo hacíamos con los monohíbridos en los dominantes. Ay, ¿qué hice? ¿Qué dice? Dejé de compartir, ¿verdad? Ahorita la comparto. Acá. Y no sé qué me pasó acá. Permítanme. No sé qué hice. Quiero ver, ¿dónde está mi pizarra? Ahorita voy. Así, aquí está. Ahorita comparto la pizarra. Listo. Entonces, como les venía diciendo, es como los monohíbridos que habíamos trabajado anteriormente. Vamos a agarrar el primer caso, que va a ser un heterocigoto dominante con su papá, que es un homocigoto recesivo. Entonces, ay, no, ya me volví a salir, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la descendencia del papá y la mamá de Edwin podría ser el 50% A y el 50% O. Y él es A. La otra opción es la siguiente. Su mamá, digamos que es así, un homocigoto dominante, con su papá que es su heterocigoto recesivo. Puse, ¿cómo es? AO, AO, y aquí es AO. Ahí está. Entonces, en este caso, la descendencia de ellos es el 100% de todos los hijos, entonces son un homocigoto dominante. Entonces, fenotípicamente, el fenotipo para este es A, el fenotipo para este es O, el fenotipo para este es A, que nuevamente está acá Edwin, que es un A positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los positivos y negativos? Me voy a ir para acá. Entonces, bueno, la mamá es positivo y el papá es positivo. Entonces, nuevamente tenemos A positivo con un O positivo. En el caso del positivo, aquí ya no son alelos múltiples, sino que simplemente tengo el alelo positivo, positivo, negativo, negativo, y tengo un heterocigoto que es este. En este caso, el dominante va a ser el positivo, el recesivo va a ser el negativo. Entonces, nuevamente lo mismo. La mamá puede ser positivo positivo o puede ser positivo negativo. Y el papá puede ser, ¿el papá qué es? También es positivo, ¿verdad? Entonces su papá es positivo, así. Puede ser un positivo heterocigoto o un positivo homocigoto. Positivo homocigoto. O puede ser que ambos sean heterocigotos. ¿Y para qué nos sirven estos escenarios? Quiero ver si veamos cómo queda. Positivo, 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 negativo. ¿Aquí qué era? Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Por ejemplo, acá, al final, todas las combinaciones quedaron. ¿Qué me faltó? Bueno, ¿saben qué me faltó? Ve, la mamá así y el papá así. Esto me faltó. En donde todos son positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque
podemos tener individuos en conclusión de todos estos cuadros de acá, que todos sean positivos, o que sean positivos, negativos, es decir, un heterocigoto dominante que es positivo. Esto quiere decir, por ejemplo, que Edwin, nosotros no sabemos si él es un A positivo, o él es un A positivo que tiene el recesivo, es portador del recesivo negativo. No lo sabemos. No lo sabemos porque tampoco sabemos el caso de los padres cómo viene. Vamos a ver la primera duda.